¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos hablando hace ratito del tema de la virtualidad y lo presencial. Gracias por la fidelidad a la presencialidad. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro de Itala Schmelz, Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción. Hace, no sé, si fueron 2 años, Itala me dio uno de los textos, y lo curioso era que la ciencia ficción casi en la pandemia se había convertido un poco en la realidad, con algunas producciones mexicanas de los últimos 50 años. Entonces creo que tiene toda la pertinencia el libro. Creo que se ve con otros ojos a como se hubiera visto hace 10 años, y le doy las gracias por ello. Hoy tengo el gusto también de presentar a Araceli Toledo Olivar, Adriana Durán Guerrero y a Laura Cordero Gamboa de la BUAP de Puebla, quienes comentarán el libro. Y los dejo ya con la parte sustanciosa. Muchas gracias a todas y gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa de agosto. En efecto, es un gran gusto compartir esta mesa con grandes mujeres. Yo ya conocía de hace tiempo, por ejemplo, a Laura y a Adri, y hoy es la primera vez que nos vemos con Itala. Y de igual forma, pues es un gran gusto el acompañarla hoy en los comentarios de este libro, justo como acaban de mencionarlo, sobre la ciencia ficción. Adelantando un poquito lo que va a ser mi comentario casi al final, que relacionándolo con la pandemia, pues encontramos este cruce, este parentesco también con el terror, ¿no? Y bueno, en primer lugar voy a leer la semblanza de Itala y después presentaré a Laura, a Adri, sigo yo y cerramos con nuestra autora. Itala Schmelz Herner, como gestora cultural, ha sido directora de la Sala de Arte Público Siqueiros 2001 a 2007 del Museo de Arte Carrillo Gil, 2007 a 2011 y del Centro de la Imagen 2013 a 2018. En 2003 dirigió El Futuro Más Acá, primer festival dedicado al cine mexicano de ciencia ficción. En 2019 obtuvo con mención honorífica el título de maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente da clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y es becaria del CONACYT para hacer un doctorado en filosofía en la UNAM. Pues bienvenida, Itala, y muchas gracias. A continuación voy a presentar a Laura Cordero. Es doctora en literatura hispanoamericana por la BUAP, maestra en literatura mexicana por la BUAP, y entre sus líneas de investigación figuran las narrativas del yo. Entonces vamos a escuchar ahora a Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo me encuentro muy contenta de estar aquí con mis colegas de la BUAP y también presentando el libro. Ya tengo la duda, ¿es Itala o Itala? Itala, entonces estoy bien. De Itala Schmelz, que se llama Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación que me extendieron, así también al Museo Amparo por recibirnos en este espacio tan bonito. Entonces voy a dar inicio. Obviamente también agradezco la presencia de la autora. Y para hablar de las distintas contribuciones de Codigofagia, Cine Mexicano y Ciencia Ficción, libro que hoy presentamos, me gustaría iniciar refiriéndome a la propuesta que la autora hace en este libro. Después mencionaré los pensadores y pensadoras en quienes se fundamenta. También destacaré el rescate que ella realiza
Y finalizo extendiendo la invitación que considero que hace en este libro. Entonces, inicio. ¿Qué propone Itala en este libro? En la primera parte, llamada Apuntes para pensar una ciencia ficción barroca, Itala Schmelz presenta una interesante y novedosa propuesta a partir de la cual pensar el cine de ciencia ficción realizado en México. Uno que se caracteriza por el empleo de elementos chuscos y contrahechos que lo distancian de la ciencia ficción que ha participado en la consolidación del proyecto social, económico y político de la modernidad, y a la que la autora identifica como, cito, la mitología de la modernidad. Fin de cita. Debido a que difunde y posiciona, cito, los prototipos de la sociedad capitalista y tecnologizada. Fin de cita. Dentro de los 4 roles que Itala Schmelz atribuye a la ciencia ficción en el discurso de la modernidad, entre los que se encuentra el apologista, propagandista, crítica y paródica, es este último, el de la parodia, el que vincula con la ciencia ficción realizada en el cine en México. Itala muestra que el modo en que las creaciones cinematográficas nacionales adoptan la ciencia ficción da como resultado un modelo de resistencia cultural al que designa como operativo barroco, mismo que termina por realizar un proceso de deconstrucción del género que se pretende seguir o adoptar. En este punto, Itala Schmelz se fundamenta en uno de los 4 etos propuestos por Bolívar Echeverría, el etos barroco, mismo que consiste en ser un cito, etos de resistencia y sabotaje ante las imposiciones de la modernidad capitalista. Fin de cita. Es decir, Itala va ilustrando a partir de diferentes películas que el cine mexicano de ciencia ficción cuestiona los valores de la modernidad desde una aparente imitación. Es el caso de Blue Demon contra las invasoras, o Santo y Blue Demon contra los monstruos, ambas de 1969. En esta última película, ambos luchadores combaten contra el hombre lobo, Frankenstein y Drácula. Y de las escenas de persecuciones y luchas se pasa a las que incluyen algún baile al estilo cabaret. En el modelo de resistencia cultural que Itala Schmelz atribuye acertadamente al cine mexicano de ciencia ficción, la momia azteca es una figura representativa en la que convergen, cito, motivos indigenistas con temas de ciencia ficción y terror. Detrás de ella están los ecos del mesianismo neoazteca. Podríamos decir que es la manifestación siniestra de las historias de redención de los antiguos mexicanos. Fin de cita. Itala Schmelz destaca, a partir de su análisis y reflexión, que la ciencia ficción ha sido fundamental para la conformación del inconsciente colectivo, ya que en estas películas, cito, el agachado, el jodido, el que no alcanzó los bienes del progreso, resurge de la catástrofe empoderado. Fin de cita. Esta primera parte la finaliza Itala Schmelz proponiendo al barroco mexicano como un mecanismo de crítica de la modernidad y de resistencia de la misma. En la segunda parte del libro, la aparición de la ciencia ficción en la contracultura mexicana, la autora establece un vínculo significativo entre expresiones artísticas de la contracultura y el etos barroco propuesto por Bolívar Echeverría. Realiza una lectura atenta y amena sobre un conjunto de películas mexicanas de ciencia ficción como La magia, 1971-1975, del colombiano afincado en la Ciudad de México René Rebetés, así como La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. Ambos amigos y fundadores en 1964 de la revista de ciencia ficción Crononauta. En la tercera parte del libro, llamada Versiones ucrónicas de nuestra historia, Itala ejemplifica y comenta 2 modos de prospección recurrentes en la ciencia ficción mexicana, la ucronía y la distopía. Entre los films que la autora considera como ucronías se encuentran México 2000 de Rogelio González, Clandestino Destino de Jaime Humberto Hermosillo, Un día sin mexicanos de Sergio Arau, Los parecidos de Isaac Esban, Pachito Rex, Me voy pero no del todo de Fabián Hoffman, Un mundo maravilloso de Luis Estrada. Y entre los films de ciencia ficción, a partir de los cuales ilustra las distopías, está El año de la peste, de Felipe Casals, con guión de Gabriel García Márquez,
El ombligo de la luna, de Jorge Prior. También se refiere a la docufricción, forma de trabajo en el que participan tanto el cine como la fotografía. Un ejemplo ilustrativo de este género para Itala es el trabajo que realiza Amat Escalante, en cuyas obras aborda la violencia y la injusticia en México, como lo es su película Eli, del 2013. Del epílogo, solo diré que presenta un proyecto que como la misma autora lo expresa, bien podría tratarse de un set para una película de ciencia ficción. Y ya hasta ahí les dejo para que también vayan al libro y vean de qué trata. Ahora bien, ¿en quién se fundamenta? En la perspectiva que Itala Schmelz tiene de la modernidad latinoamericana como híbrida y como ilustrativa de la otra modernidad, distinta a la occidental, representativa del progreso, sigue muy de cerca la lectura que el filósofo mexicano Bolívar Echeverría realiza. Además, Itala Schmelz identifica 4 facetas de la ciencia ficción en lo que es el discurso de la modernidad, que ya las había mencionado, pero bueno. La apologista, la propagandista, la crítica y la paródica. Ahora bien, estas 4 facetas son puestas en diálogo por la autora con los 4 etos propuestos por Echeverría: el etos realista, el etos clásico, el romántico y el barroco. Cabe precisar que por etos, nos dice Itala, Echeverría entiende, cito, las maneras de experimentar y de dar forma concreta al proceso civilizatorio. Fin de cita. Es decir que, cito, se reflejan en las costumbres, el idioma y la producción artística. Fin de cita. Ahora bien, cuando Itala atribuye un rol paródico a la ciencia ficción, lo justifica desde el etos barroco propuesto por Echeverría. Con relación al concepto de echar relajo, acción que encontramos en la mayoría de las películas del género de la ciencia ficción de la década de los 50, 60 y 70, sigue la fenomenología del relajo propuesta por el también filósofo mexicano Jorge Portilla, así como en el concepto de capitalismo gore, acuñado por la filósofa mexicana Valencia Sayac, de quien rescata el término de capitalismo gore, que tiene como protagonista un monstruo depredador, cito, que hizo su propia versión de la modernidad a tiro de culata, al precio de perder su sentido de humanidad, y al mismo tiempo adoptando los valores de la sociedad hiperconsumista neoliberal. Y entonces, ¿qué rescata? El cine de ciencia ficción de la década de los 50 a la fecha, realizado no solo por mexicanos, sino por latinoamericanos que residían en México. Y para realizar esta labor, Itala Schmelz se interna en las filmotecas de la UNAM, la Cineteca Nacional, por mencionar solo algunas, para ofrecernos desde una mirada original la riqueza que ofrecen estos films. Rescata a personajes como Carlos Monsiváis, para quien la ciencia ficción ha sido fundamental y nos ha permitido comprender las distintas formas de la mexicanidad. También ha mostrado el modo en que algunas manifestaciones artísticas y culturales en México han adoptado imaginarios ajenos. También rescata las reflexiones de importantes filósofos mexicanos como Bolívar Echeverría y de filósofas mexicanas poco conocidas aún como Mariana Botey y Valencia Sayac. Finalmente, ¿qué invitación hace? Nos invita a pensar los films u otras creaciones que resultan de la relación entre el cine mexicano y el género de la ciencia ficción como elementos ilustrativos de la codigofagia, es decir, como mecanismos de sobrevivencia que operan a modo de, cito, sabotaje permanente de los modelos de configuración de sentido impuestos por la cultura dominante que sin confrontarlos los merma. Fin de cita. También invita a los lectores de ciencia ficción, a los cinéfilos, así como a aquellas personas interesadas en comprender un elemento importante de lo que es la esencia del mexicano, a sumergirse en la lectura de Codigofagia, cine mexicano y ciencia ficción. Libro en el que se analiza la vena barroca que corre por las convergencias que se dan entre el cine mexicano y la ciencia ficción a partir de pensadores mexicanos que han reflexionado acerca de formas de expresión y de ser de lo mexicano. Muchas gracias.
Quiero mencionar que si alguien del público tiene preguntas, vamos a pasarlas a la última parte de esta presentación. Y a continuación cedo la palabra a Adriana Durán. Ella es maestra en cine documental por la UNAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hace rato se me pasó a mencionar que Laura y yo somos profesoras investigadoras del Colegio de Filosofía y Letras de la UAP y Adriana es profesora de la Escuela de Artes también de la UAP. Adelante, Adri. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a Araceli, muchas gracias Laura y es un placer, Itala, estar aquí sentada a tu lado. Bueno, pues yo también había preparado un poco una descripción, una primera parte de la descripción de la estructura de este libro titulado Codigofagia, pero me parece que Laura nos ha hecho una muy buena presentación de las partes que componen este estudio, que por otra parte, entonces voy a irme a la segunda sección que tiene que ver con el valor que le encuentro a un estudio como lo es el que está plasmado en este libro, Codigofagia. Y voy a empezar por distintos niveles. En principio, por el nivel de la portada del libro, ¿no? Con una tipografía que nos habla de un concepto acuñado por Bolívar Echeverría que dice la devastación simbólica, ¿no? Y entonces vemos esta ilustración bastante barroca de los conceptos profundos que nos va hilando este libro. Y por otro lado, Itala, también decirte que leer este libro fue una experiencia muy reflexiva para mí, en el sentido que yo tiendo a explicarme el mundo a partir de lo académico, también desde el acercamiento documental a la realidad. Y a partir de eso me explico o puedo enlazar cómo las representaciones de la realidad nos van… a partir de estas representaciones o hechos de la realidad nos vamos reconociendo y vamos siendo individuos de una identidad construida, ¿no? Entonces, al leer Codigofagia y revisar cómo uno de los asuntos centrales de este libro es cómo también somos identidades construidas a partir de los conceptos e imaginarios de la modernidad. Y el libro entonces plantea desde una posición, podría decir incluso política y académica muy plantada, decir una primera parte, ¿no? Y diferenciar, a ver, hay una ciencia ficción construida por Hollywood, pero también hay ¿qué está pasando con la ciencia ficción en México? La vamos a ver a partir de un lente hollywoodense que es el lente que nos establece ya y nos instaura en las pantallas, o lo vemos reconocido a partir de cómo ha sido la historia en el cine y cómo ha sido la historia entre el desarrollo del arte, ¿no? Y bueno, pues esta primera parte, pues Itala lo maneja así, ¿no? A ver, vamos a diferenciar cine hollywoodense, la ciencia ficción del cine hollywoodense y, por otro lado, lo que podríamos llamar chafa, ¿no? Por ahí hay unos párrafos que dicen lo chafa, anoté por aquí las palabras que me parece, lo kitsch, lo popular, lo chusco, incluso lo grotesco. Y podríamos entonces más bien detectar cómo es un fenómeno, la ciencia ficción mexicana es un fenómeno que podríamos decir barroco, es un producto cultural que tiene su propia línea de construcción y hay que verlo como es, y no en comparación o a partir del lente de la construcción de una historia que no es la nuestra, ¿no? Sino más bien la historia que es nuestra, que ha sido tejida por otras historias. Y bueno, eso me parece fascinante. Creo que establecer una teoría crítica y a partir de esta teoría crítica poder ver y explicarnos al cine mexicano y la ciencia ficción, me parece una memoria escrita académica muy importante y muy relevante para poder seguir reconociendo nuestra identidad en el cine también. No solamente para quienes nos dedicamos a estudiar el cine, sino también para quienes nos dedicamos a hacer el cine. Entonces, eso me parece
fascinante. Y después hay una segunda parte que también quiero rescatar, que tiene que ver con nuestra naturaleza, ¿no? La misma codigofagia, esta devastación simbólica, esta resistencia, esa es nuestra historia. Entonces, finalmente también hay una memoria escrita, académica, de construcciones e imaginarios que están resistiéndose a formas impuestas. Y entonces, finalmente, a partir de estos imaginarios, a partir del cine, que es una, bueno, aquí podríamos discutir mucho esto que voy a decir, pero me voy a atrever a decirlo, ¿no? Que es una maquinaria que da representaciones y que influye fuertemente a las masas, a las sociedades, pues entonces es muy relevante poder en principio hacer una memoria de la ciencia ficción del cine mexicano bajo una mirada crítica y así reconocer nuestra historia y poder darle su propia identidad al mismo tiempo que seguimos creando y seguimos explorando. Entonces, pues la verdad es que está muy bueno el libro, lo recomiendo mucho y pues muchas gracias, Itala. Muchas gracias, Adri. Bueno, voy yo. Yo dividí esta exposición en 3 partes. Y lo primero, un poquito haciendo referencia a la portada, es que cuando yo veo, bueno, quien me mandó la portada fue Alejandro Morales, que fue nuestra conexión, que él estuvo trabajando en acá en México, y me dice, oye, mira, este libro está padrísimo, ya sé que tus intereses son el terror y el horror, ¿es correcto? Le dije, es correcto, pero te va a encantar, y en efecto, y voy a decir por qué. Veo la portada y la verdad es que yo no sabía a qué hacía referencia el término de codigofagia, ¿no? Pero lo primero que me llamó la atención fue las letras, de cómo está escrito codigofagia, porque no dejé de pensar en Tiburón, ¿no? En la película de Tiburón, entonces dije, bueno, creo que va por ahí. Ya cuando leo este texto de Itala, que encuentro sumamente ilustrativo, porque es verdad, es un texto académico, pero al mismo tiempo es un texto accesible. Es decir, Itala explica de una manera muy sencilla y con muchos ejemplos los conceptos que utiliza, y también ella va tejiendo con ejemplos estas conceptualizaciones. Entonces, tengo que primero hablar de mi experiencia como espectadora en cuanto al cine de ficción mexicano, ¿no? Eso me remonta a cuando era niña y veía estas películas del Santo, de Blue Demon, y que justo como lo dijo Adri, uno primero está fascinado porque yo pertenezco a la generación de cuando nos sentábamos, bueno, yo soy de un lugar donde hace mucho calor, Juchitán, Oaxaca, y nos sentábamos en el piso a ver las repeticiones del Canal 5 y veíamos estas películas de marcianos, ¿no? Veíamos a estos hombres tan feos, pero salían estas mujeres guapísimas, ¿no? Y veíamos al Santo y veíamos a Blue Demon. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, al Santo contra las momias de Guanajuato. Y la primera vez que vi esa película sí me dio miedo, después no. Después ya uno, al compararlo, porque es inevitable, es inexorable hacer esta comparación con otro tipo de cine, empieza a decir, ay, pues está chafa, ¿no? Pero vamos a verla, porque no hay más que ver, ¿no? Entonces, aquí yo al final voy a decir, ¿por qué leer este libro? ¿Sí? Pero sí, para mí era muy importante empezar esta presentación hablando de mi experiencia como espectadora y cómo cambió. Es decir, primero a la tierna edad, ¿no? De unos 5 o 6 años, y porque no había más que ver, es la verdad, ¿no? Pues estaba primero cautivada. Conforme uno se va haciendo de otro tipo de películas, se abren otras posibilidades va cambiando la perspectiva, ¿sí? Ahora, a esta edad, después de leer este libro, uno
se va dando cuenta de que este tipo de discursos narrativos, por supuesto, tienen su razón de ser y que el hecho de que se conduzcan estos elementos chafas, por supuesto, también tienen una intención muy clara. ¿Okay? Y bueno, para no ser repetitiva y mi participación sea más para tocar otros aspectos, porque sin duda, aunque es un libro de pocas páginas, el contenido es muy sustancioso. Creo que uno de los aspectos que nos maneja aquí Itala en este libro es sobre justamente, lo dijeron mis compañeras, los valores que se explotan en el cine norteamericano, los vecinos que tenemos arriba, y lo que aquí logra hacer Itala a partir de esta reflexión, repito, académica, pero sumamente accesible para cualquier lector, es ponerlos en suspensión. Y de inmediato empezamos a cuestionarnos qué es lo bello a partir de estas reflexiones, qué es verdad. Ayer tuve que hacer un viaje express a la Ciudad de México. Cuando nos fuimos, nos pusieron ahí una película de unos robots, esa sí estaba bien chafa. Y ya de regreso nos pusieron una clásica película norteamericana donde el presidente está en peligro, ¿no? El presidente está en peligro y hay que salvarlo, entonces existe todo un complot, etcétera, ¿no? Y es ahí donde uno no deja de decir a estas personas, ¿no? Porque estamos en línea, por eso lo voy a decir así, que no dejan de encumbrar su verdad o lo que creen que puede ser la verdad para otros, ¿no? Y de inmediato también me llegan estas de las palabras de Itala, esta reflexión, ¿no? A la luz de esa modernidad, de esas de esta ideología hegemónica, uno ve que a la luz de la modernidad el otro se hace sombras, ¿no? Entonces, en nosotros los mexicanos pareciéramos esas sombras, estos que hacen estas películas de bajo presupuesto, porque pues sí, no hay dinero, entonces con lo que se tenga se improvisa, pero justamente ese tipo de escenarios también tienen un significado muy concreto, que es el de, ya lo habían mencionado, parodiar, que es el de ejercer la crítica, pero algo que no, en lo que yo no había reparado antes de leer el libro de Itala es que también pues este tipo de risa, como en las películas del cine de oro mexicano, ¿no? Cuando a lo mejor Joaquín Pardavé ríe y ríe, pero al mismo tiempo llora, nos pasa lo mismo, porque entonces nos damos cuenta de que en esa crítica nos cae una pedrada, el hecho de que al ejercer estas parodias, al no aceptar lo que el cine, por ejemplo, de Hollywood nos quiere vender como la verdad, pues también se deja ver ahí cierto sentimiento de inferioridad, ¿no? Y eso es algo que, bueno, se ha trabajado mucho desde la literatura, por ejemplo, y que es una verdad, creo, bien difícil de aceptar. Me río de lo que me presenta el otro, pero al mismo tiempo ahí encuentro mi verdad, ¿no? Otra reflexión que saco de aquí es el cuestionarme qué es el futuro, ¿no? A partir de este tipo de narrativas uno se pregunta qué es el futuro aquí en el cine de ficción mexicano, que no tiene nada que ver con el futuro que nos vende esta modernidad, ¿no? Esta preocupación por tener el poder, esta preocupación por conquistar al otro, esta preocupación por hacerme del otro, y es tener siempre este control, ¿no? Por tanto, también algo de mucha relevancia y que yo encuentro, había dicho antes, este parentesco con el terror, porque por supuesto
de pronto uno encuentra esos cruces, ¿no?, de ciencia ficción con terror, es que estos géneros nos muestran a esos monstruos que no queremos ver, ¿no?, y que somos nosotros mismos. ¡Oh, sorpresa! Yo platico con mis alumnos mucho el hecho de que me parece que tanto la ciencia ficción como el terror son géneros muy honestos. ¿Por qué? Porque te muestran exactamente, son un espejo que muestran esos atributos que nosotros nos negamos, que nosotros no queremos ver, que de pronto queremos aventárselo al otro, pero que por supuesto forman parte de nuestra naturaleza y no podemos evitarlas, ¿no? Por tanto, el tema de la otredad es también vena central en el libro de Itala, ¿no? Aquí en México, en la ciencia ficción, nosotros podemos ver en las películas que estudió Itala, por ejemplo, que la presencia del otro está ahí y nuevamente nos duele porque está marcado por este halo de violencia, ¿no? O sea, el otro que llega a ser víctima y que por supuesto dista mucho de lo que nos vende el cine de Hollywood, ¿no? Regreso, por ejemplo, a esta película que no es exactamente de ciencia ficción, pero que sí nos muestra, inclusive en ciencia ficción nos muestran estos tópicos tan recurrentes, ¿no? Hay que salvar al presidente de Estados Unidos porque él es el que va a salvar al mundo de cualquier calamidad. Ok. Bueno, ya mis compañeras mencionaron un poco sobre la tesis, que es relacionada con el etos barroco. Ok, ¿por qué leer este libro? Voy a ir hacia allá. Me encanta pensar que este libro pone en jaque la supremacía de la racionalidad. Creo que esto es algo bien importante de resaltar, porque si bien es un discurso, es un texto que está perfectamente construido y cimentado a partir de las citas académicas aparte de toda esta investigación que debió de llevarle un buen rato y tal, de ver las películas y volver a verlas, ¿no? Para ver qué más se puede encontrar. Me encanta la idea de que, por ejemplo, en la segunda parte del libro, cuando se hace referencia, por ejemplo, a la magia, ¿no? Y a estos elementos premodernos que han sido menospreciados y que a partir de este texto Itala nos dice lo contrario. No, porque estos elementos forman parte de nuestra identidad, porque estos elementos forman parte de nuestra riqueza y que por supuesto esto se ve plasmado en estas películas, en estos filmes que creíamos chafas, ¿no? En algún momento un colega, cuando yo le platicaba, no, pues voy a dar un seminario de terror y horror, ¿y qué más? No, pues toco algunos elementos también de ciencia ficción. Ay, ¿en serio? Me dice, ay, no puedo creer, ¿de veras vas a dar algo así? Y le dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Nada más van a ver películas? Entonces, esto es lo que consigue el libro de Itala, demostrar que estas películas no son nada más películas, no son películas para pasar como me pasó a mí, ¿no? El domingo porque no había nada que ver y pues era el Canal 5 y repetían, no. Aquí en este libro Itala nos demuestra que estas películas son el reflejo de su tiempo, ¿sí? Porque hay una crítica social, porque hay una crítica política desde el interior del país, pero también hacia, por ejemplo, el país vecino. Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de simulacro
esta adaptación que se da a partir de este término de codigofagia, es lo que representa al mismo tiempo nuestra salvación y nuestro estandarte de diferencia, ¿no? Sí, somos el otro, pero no cualquier otro. Y por supuesto también aquí se resalta el hecho de que estas películas establecen esta crítica desde el humor, ¿no? Este humor tan mexicano, no sé, yo que soy del sur, que tenemos la costumbre de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Fui a hacer este trámite, no me salió, ahí va la mensa, ajajaja, ajaja. No, porque así somos así, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver que esta risa no es superflua, sino que es un humor crítico y por eso ustedes deben de comprar este libro. Muchas gracias. Y esto ya me salió como de rapera, ¿verdad? Voy a presentar entonces ahora a Italia. Hola, bueno, pues muchísimas gracias por estas muy reflexivas y fantásticas presentaciones. Obvio, muchísimas gracias al maravilloso Museo Amparo, a Ramiro y a Silvia, pues a la Facultad de Filosofía y Letras del UAP y a nuestras 3 bellas presentadoras, Araceli, Laura, Adriana. Me gustó mucho saber que eran 3 chicas las que iban a leer mi libro, como dije al principio, que tampoco las conocía para nada, no había ningún antecedente. Pues yo en este libro procuré cosas importantes, por ejemplo, construir la estructura teórica y reflexiva a partir de pensadores mexicanos o latinoamericanos, es decir, no irme a que la teoría construida en el primer mundo o en el mainstream viniera a explicarnos nuestra propia idiosincrasia, sino que busqué a los autores, ¿no?, que han estado trabajando ciertos temas o también historiadores, ¿no?, que han rescatado a fondos, películas. Entonces eso me parecía muy importante. Y otra cosa que me parecía muy importante era también leer a mis colegas mujeres, porque también estamos todos muy mal acostumbrados, creo que ya menos, a que no lees a las mujeres, ¿no? Entonces, la estructura de este libro es fundamentalmente Echeverría, pero no hubiera podido dar las vueltas y los giros que pude dar en esta reflexión sin Mariana Botey y sin Sayak Valencia. Entonces, bueno, para mí eso era como muy importante, entonces me dio mucho gusto cuando supe que íbamos a hacer aquí puras mujeres. He presentado el libro en otros contextos, ha habido hombres, ha habido mujeres, no es ninguna cuestión así radical, ni mucho menos, pero creo que es bien, a mí esas cosas me parecen en este momento muy importantes, ¿no? Bueno, agradecer nuevamente a la Fundación Jumex, sin la cual no estaríamos con este libro en las manos, porque me becaron para publicarlo, y a la editorial Acal, que le encantó el libro, ¿no?, como ya mencionaste, Alejandro Morales y a Jorge Betanzos, que inmediatamente lo leyeron y dijeron, sí, esto va a la colección de Acal. La verdad que muy contenta porque trabajando en el medio del arte, los museos, etcétera, uno suele hacer muchos catálogos que tienen el grave problema de que es muy difícil su difusión y su distribución, ¿no? Entonces, acostumbrada a estas publicaciones que luego no salen, ¿no?, a las tiendas, etcétera. Me gustó mucho trabajar con Acal porque pues tiene una distribución real, importante, y yo quería eso, que sea un libro de texto, ¿no? Hay muchas imágenes fascinantes, pero en realidad yo lo que quería es que sea un libro que se lea, ¿no?, que tenga un tamaño accesible, un precio accesible, que te lo eches en el bolsillo. Entonces, para mí todo eso era como muy importante. Bueno, hicieron unas ya muy amplias presentaciones. Estoy viendo aquí, pues, qué comentarles. Bueno, sí, uno de los propósitos del libro era exactamente, ¿no?, cómo, como que de alguna forma nos fuimos quedando lejos de poder pensar nuestro propio futuro, ¿no? Y además también siempre el futuro les tenías que comprar al primer mundo el futuro, ¿no? Y querías el mismo futuro, porque además crecimos en esta sociedad de imperialismo cultural, en donde en todo el mundo veíamos las películas de Hollywood y veíamos a estos astronautas de ojos claros, altos, etcétera, conquistando planetas y matando a monstruos, ¿no?, a otredades, justo otredades
espurias, ¿no? Porque el hombre blanco, ¿no? Primer mundo, con un proyecto económico, etcétera, pues su ideología detrás eran, pues la promesa del futuro estaba dada ahí. Ahora, esta misma promesa de futuro que se vende tanto en el cine y que va acompañada de gadgets tecnológicos, es el mismo imaginario que ha devenido como de una manera casi compulsiva a los imaginarios de catástrofe, ¿no? O sea, de repente nos damos cuenta de que estamos viviendo en una sociedad que no puede imaginar el futuro de su sociedad más que como la gran catástrofe. ¿Por dónde va a venir? ¿Va a caer el meteorito? ¿O vamos a tirar la bomba atómica? ¿O a ver qué? Pero en la ecología, pero estamos instalados en una inercia hacia la catástrofe, entre la fascinación, el miedo, la imposibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Entonces me parecía que aquí en estas películas, me sirvieron y todo también para ir pensando cómo abrir nuestra imaginación de futuro y cómo desmontar, ¿no? Estas visiones ya tan instaladas, ¿no? Para ver si podríamos, y eso también lo agarro mucho de Carlos Monsiváis, ¿no? En el libro hablo como Monsiváis dice, o sea, no podemos imaginar de otra manera el futuro, estamos instalados en la visión de catástrofe. Y en estas películas, curiosamente, por ejemplo, en una película como El ombligo de la luna, que es una película que a mí me gustó mucho encontrar, tiene esta parte como de restauración de la idea de lo anterior a la modernidad o de los saberes indígenas, y es una película que se filma en el 85, después del terremoto que destruyó la Ciudad de México. Entonces, el director, muy joven en ese tiempo, egresado del CUEC, sale con su camarógrafo a filmar la ciudad destruida. Entonces me parece increíble que esa visión de futuro, de catástrofe, le estaba dando nuestra propia ciudad después del terremoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se enteraba en dónde iban a derruir un edificio y monta una escena en donde atrás está cayendo un edificio, entonces se ve terriblemente apocalíptico todo, ¿no? Y es la Ciudad de México en el 85, ¿no? Pero ante esta catástrofe, lo que es interesante de esta película es que justo muestra que es la catástrofe que es de un proyecto de sociedad, que es la catástrofe de la modernidad, pero que el México profundo sigue intocado, ¿no? Esta cosa que decías también, hay muchos cuentos de ciencia ficción donde un poco la idea es que después de tanta postración, México con todos sus saberes, como que resurge, ¿no? Entonces, en El ombligo de la luna, pues tal cual, unos jóvenes van en búsqueda de Aztlán. Y bueno, no les voy a contar toda la película, pero un poco eso tiene la ciencia ficción mexicana, ¿no? Por ejemplo, en La momia azteca contra el robot humano, que es anterior, pues tenemos una lucha entre la momia azteca, que representa los valores pues, de la identidad mexicana, de lo indígena, ¿no? Justo de este otro, de lo ancestral, contra el robot humano que representa eso, la tecnología, la modernidad, la racionalidad, el poder, el norte, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo se va insertando los discursos de lo mexicano, van precisamente codigofagiando, ¿no? las narrativas conocidas. Entonces, esas narrativas que de alguna forma nos fueron tan familiares por el cine que literalmente mamamos y que las dábamos por hecho, ¿no? O sea, uno no se da cuenta, pero si todos los astronautas que conquistan son blancos, norteamericanos, etcétera, de alguna forma te están diciendo, tú no vas a llegar. Cuento ahí en la película, en el libro, que había un personaje en los años 60 que era como un personaje cómico en Estados Unidos que era latino, que era moreno, y entonces cuando lo intentan subir a una nave espacial para que vaya a la luna con los astronautas norteamericanos altos, etcétera, le da miedo, no se atreve, ¿no? O sea, como esa visión de no. Entonces, incluso hay textos que yo me encontré donde decía que pues que el sueño de la conquista del espacio era un sueño de los blancos, ¿no? O sea, no era un sueño para todos.
pero sin embargo, como les digo, como se repartió por todo el mundo, se empezaron a generar estas ciencias ficciones locales que ahora los académicos norteamericanos llaman non-western science fiction. Y claro, ante el agotamiento de lo western, lo non-western ahorita está muy en boga. Entonces, por ejemplo, ahorita nos encontramos a todos los académicos norteamericanos yendo a buscar qué hay de ciencia ficción africana y qué hay de ciencia ficción, no sé, en Asia, o sea, están buscando por abajo de las piedras este tipo de productos alternos, porque justamente lo que hacen es desmontar eso que se daba por verdad o por un hecho, y se hace a través del humor, ¿no? Eso que mencionaste para mí también es muy importante. Lo que dice Bolívar Echeverría es que cuando parodiamos, cuando nos burlamos, no solamente es el hecho de que eso pueda ser divertido o nos dé risa, sino que ponemos entre paréntesis lo que dábamos por verdad. Y al ponerlo entre paréntesis podemos volver a abrir una pregunta, ¿no? Nos podemos volver a preguntar por el futuro, ¿no? O de repente podemos darnos cuenta que quizá esas promesas de conquista del universo mediante la chatarra tecnológica no son más que fantasías, ficciones o sueños, como podría tener un mexicano que quiere ir a la luna montado en su sombrero, ¿no? O cosas, o sea, ¿por qué va a ser más verdadera una cosa que la otra? Estamos dando por hecho que la ciencia, la razón, etcétera, que es impuesto, sí tiene una verdad o una garantía. Entonces, creo que este tipo de productos pues lo ponen en paréntesis, lo cuestionan y nos liberan, ¿no? Otra cosa que tiene que ver este término de codigofagia, ¿no? Que entonces de repente eso, ¿no? Ya puede haber otro tipo de historias, no la misma historia de siempre. Ay, perdón. Entonces esto de la codigofagia, ¿no? Me pareció que la palabra misma es muy science fiction, ¿no? O hasta de terror, ¿no? Y por eso las letras así también como medio de terror. Me pareció una palabra que describe muy bien el futuro que viene, ¿no? Que no es ese futuro prometido súper tecnologizado, Space Age, y quizá tampoco es esa distopía radical, pero sí estamos viviendo en sociedades completamente codigofagiadas, es decir, el mestizaje cultural que vivimos actualmente en México, por supuesto, pero en todo el mundo, está generando modernidades, por decirlo así, mutantes, diversas, diferentes, en donde ese rigor, en donde solo un tipo de ser humano, hombre blanco, etcétera, tenía acceso. Entonces eso ya no está pasando. Simplemente todos estos movimientos trans hablan de, o contra lo binario, están rompiendo todas esas idiosincrasias que nos presentó Hollywood, ¿no? Por ejemplo, el rol de la mujer en el cine de ciencia ficción, terrible, ¿no? También en el mexicano, de los primeros años, la mujer empieza siendo pues un adorno, literalmente un objeto a presumir, ¿no? Un objeto por el que se pelean el héroe y el monstruo, ¿no? Entonces, a ver quién se queda con la chica, ¿no? Pero es totalmente, no hay voluntad propia ni nada. Pero es muy interesante ver, conforme van avanzando los años, cómo va cambiando el rol de la mujer y cómo pasa de ser un simple objeto, ¿no? A ir siendo cada vez más protagónica. Y es o sea, todavía no encontré la película de ciencia ficción mexicana hecha por una mujer. Eso también es interesante. En literatura están muy aguerridas las chicas, ¿no? Pero bueno, el cine es más caro, etcétera, pero bueno, estoy segura que va a llegar. Pero de todas formas, aunque hayan sido películas hechas por hombres, es muy curioso ver que cada vez más la protagonista iba siendo una mujer. Simplemente esa que les digo del ombligo de la luna, es una mujer científica. Y la mujer científica es la que en su computadora descubre en dónde está Aztlán. Nada más entre paréntesis que la computadora era una pieza interactiva del escultor Sebastián, a quien probablemente ubican, es una película ochentera. Pero, por ejemplo, si vamos avanzando, nos encontramos una película que para mí es muy interesante en ese sentido, que quizá vieron, que es La región salvaje, de Amate Escalante, en donde llega este ser del espacio exterior, llega en un meteorito, es un monstruo tipo Lovecraft, así como tipo pulpo, que vive de orgasmos, es decir, se alimenta de orgasmos. Entonces, esta figura que es un clásico de la ciencia ficción es llevada por Amate Escalante a un contexto social mexicano específico, ¿no? A Guanajuato, en donde podemos encontrar
justamente cómo opera el machismo en la sociedad mexicana, ¿no? Cómo estas familias en donde el hombre mediante la violencia, el grito, etcétera, tiene pues aplastada a la mujer, a los hijos, pero él por supuesto se da libertades y tiene relaciones amorosas homosexuales con la hermana de su esposa, y bueno, pues obviamente es un macho mexicano al que no le interesa generar placer a su mujer, que la tiene sometida, etcétera. Y el hecho de ir con el monstruo a hacer, pues de alguna forma su alimento, porque es ir a que el monstruo le genere orgasmos fuera de serie, es decir, ya no, o sea, imagínense 8 grandes tentáculos, lo que no pueden hacer, ¿no? Por una chica. Entonces, de alguna forma, eso la empodera, ¿no? El encontrarse con su propio cuerpo, porque claro, en el machismo el deseo de la mujer no importa, ¿no? Entonces, un poco la película lo que está diciendo es eso, este ser exógeno viene a despertar en la mujer, pues, su necesidad de rebelarse, ¿no? Y de acabar con esta estructura patriarcal. Entonces, como ven, nos van dando las narrativas de ciencia ficción muchas posibilidades de pensar nuestra realidad, nuestro contexto. Y entonces sí, hay más películas de las que yo no hablé. Yo hablé justamente de las películas que al ciencia ficcionar pensaban México. Entonces, a través de los capítulos, yo creo que podemos ver también cómo ha ido cambiando este país y podemos ir viendo muchas cosas. Las últimas películas las acomodé no necesariamente conforme se fueron realizando, sino de la época de México en la que hablaban, ¿no? Por ejemplo, la de Pachito Rex es una película sobre el asesinato de Coloxio. Entonces te cuenta 2 versiones posibles: qué hubiera pasado si no lo hubieran asesinado, ¿no? Y qué pasó cuando Aburto sale de la cárcel. Entonces te muestran 2 ficciones posibles en relación al hecho de el asesinato de Colosio, y obviamente es una película con muchas cargas políticas que te habla de esa época salinista y de todo lo que pasó y los asesinatos que hubo y cómo esta familia misma se fue traicionando, ¿no? Esta familia de poder. Bueno, ¿qué decir cuando nos encontramos con la película de Casals, El año de la peste, ¿no? Sobre una pandemia en la Ciudad de México, que es muy interesante película. Justo ahora, durante la pandemia, se estuvo hablando mucho de ella, se vio, se volvió a ver, etcétera, porque era una película muy abandonada. Y de ser pues una ficción, casi se convirtió en una especie de documental premonitorio, ¿no? De lo que íbamos a vivir. Habla de muchos aspectos de la pandemia que se parecen mucho a la pandemia que vivimos, aunque era un México priista y demás. Es una película, sí, muy crítica, política. O sea, digamos, para Casals, la peste es la corrupción mexicana, los gobiernos corruptos, etcétera. Es una metáfora de peste, ¿no? Y bueno, entonces, pues así puedes ir avanzando, encontrarte con México en diferentes momentos. Incluso de las últimas películas que tomo, por ejemplo, Cómprame un revólver, es lo que le llamé ahí una narcotopía, porque es una ficción, dado un escenario de un futuro pues controlado por el narcopoder, ¿no? En donde pues hay una especie de estado de sitio, donde es el poder, las armas, ¿no? Otra es el machismo total, el que tiene dominando al entorno, y donde además las mujeres pues casi han desaparecido, que es una forma de hacer una denuncia a los feminicidios que hemos estado viviendo los últimos años. Entonces, les digo, podemos llegar a través de estas películas a hacer una revisión como muy amplia de México. En la película de Jodorowsky, de La montaña sagrada, que tiene muchos aspectos también respecto a los chamanes y todo eso, pero también hace unas críticas tremendas a la matanza del 68, a México convertido en una especie de prostíbulo de los yanquis. O sea, realmente a través de cada una de las películas podemos terminar conociendo mucho este país, y eso me parece pues muy curioso. Así como vamos, ya nada más con otra idea para decirles, para que también quieran comprar el libro, es que efectivamente vamos siguiendo cómo se va representando en el cine de ciencia ficción mexicano la figura de lo indígena, y cómo empezamos con La momia azteca o en Las lunas del santo, donde hay un desprecio de clase mediero y de la ciudad, de la urbe, hacia lo indígena, o sea, como si son unos bárbaros, unos ignorantes, o sea, como una cosa de desprecio. Cuando avanzamos, por ejemplo, en los 80s con lo del ombligo de la luna o con las películas de Jodorowsky,
vemos que no, que ya hay un cambio intelectual, que al revés queremos conocer más sobre estas culturas, que al revés estamos empezando a pensar una ciencia ficción que no sea de fierros tecnológicos, sino de viajes chamánicos a otras galaxias o cosas así, ¿no? Como decir, el viaje no tiene que ser necesariamente subirse a una máquina, ponerle gasolina y que te lleve, ¿no? O sea, supuestamente Don Juan pues volaba a no sé cuántos lugares y se convertía en otros, o sea, como que retoman todo eso para hacer esta ciencia ficción más así también psicodélica, ¿no? Pero bueno, vamos siguiendo esta cuestión indígena y lo que les quiero comentar es que cierro el libro con un epílogo, que le llamo epílogo zapatista, porque hablo de una pieza que es como una gran instalación que podría ser el escenario de una película, en donde ya son los propios indígenas zapatistas, que, ¿no?, en resistencia, quienes agarran los imaginarios de ciencia ficción y ellos nos los devuelven reflexionados, ¿no? Y viajan al espacio no para conquistarlo, sino para decir, otros mundos son posibles, ¿no? Nosotros no vamos a conocer el mundo para conquistarlo porque nosotros somos mejores que los otros. Nosotros estamos viajando por el mundo diciendo, tiene que haber muchos mundos posibles, no puede, y eso no tenemos ni ir que al cielo, simplemente, ¿cómo podría existir en el sureste mexicano otro mundo posible? Pues no, parece que no hay ni espacio físico, ¿no? La modernidad devora todo, la modernidad no podría aceptar otro mundo posible, y un poco ese es parte del problema en el que estamos metidos ahora. La lógica de la modernidad es que va a llevar progreso, que va a llegar salud, que va a llevar trabajo, que va a haber ingresos, y ante esa lógica, ¿quién puede decir es que esta es una tierra sagrada, es que en esta tierra hablan los dioses, es que para nosotros el cultivo del maíz es el círculo cósmico que une la tierra con el cielo? No, esos valores no existen para la modernidad, ¿no? Entonces ahí es donde estamos metidos en un buen problema, ¿no? Bueno, pues por lo pronto. Si quieren salir tienen que comprar el libro. Yo sí, ahorita que acabas de mencionar esto sobre la modernidad, me acordé de esa película que no es ciencia ficción, de Luis Estrada, de La Ley de Herodes, ¿no? Cuando, bueno, me imagino que han visto esta película, si no se las spoileo un poquito, este hombre todo inocentón, ¿no?, que llega, que es este gran actor, Damián Alcázar, a un pueblo, él pertenece al PRI y cree fielmente y de una manera muy firme en la palabra de su partido, ¿no?, que es el PRI. Entonces, lo interesante es que uno ve cómo a través de toda la película se va dando la degradación moral del personaje, como suele pasar con muchos políticos, y que justo hay una parte donde hablan de la modernidad, ¿no?, y que dicen, ya va a llegar la modernidad, que significa un poste de luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece algo, un dato muy, muy interesante. Y bueno, no sé si alguien más. Tenemos un par de comentarios en línea. Yolanda Gamboa agradece por la presentación de este tipo de eventos. Iracema de Andrade le felicita, dice, excelente trabajo, muchas felicidades y muchas gracias por compartir. Yo vi la película de Amat Escalante de La Región Salvaje. No estoy convencido de que sea ciencia ficción y de hecho me cuesta trabajo como definir el género. Yo lo veo más como hiperrealismo fantástico, porque en realidad la ciencia no está, no interviene de ninguna forma en la película. ¿Por qué razón tú sí la consideras ciencia ficción y la incluyes en tu libro? Te voy a decir varias cosas por ahí. En primera, sí hay unos científicos, son una pareja de científicos quienes tienen guardado al monstruo, ¿no? Pero justamente lo interesante es que no son los científicos justamente de norteamericanos que luego primero que hubieran hecho es llamar también a la policía y el FBI y todo. Son unos científicos que investigan fenómenos ovni y que prefieren hacer como una especie de relación más personal
pues, con los seres extraterrestres con los que aparentemente van encontrando, porque tienen este monstruo, pero parece que han tenido observaciones de algunos otros tipos de seres. Es decir, sí son científicos, pero no son los científicos que quieren abrir el monstruo, disecarlo y decir, pues está hecho de esta sustancia, esta otra. O sea, no, al revés, lo que quieren es cuidar al monstruo, acercarle comida, o sea, están buscando otra relación, que creo que eso es muy importante. Ahorita vuelvo con la región salvaje, ahí la relaciono con la forma del agua del Toro, ¿no? En donde también está ese caso de que es una especie de reenactment del monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Pero como con un cuestionamiento a los discursos pues racistas y demás que estaban detrás de esa película, en donde de repente Del Toro nos muestra que quizá ese que llaman el monstruo es un dios, ¿no? Es un dios del Amazonas que ha sido alabado por los indígenas del lugar, etcétera, y que esa idea de verlo como un monstruo y como el malo y como el que acecha contra el bien de quién, ¿no? El bien y el status quo, pues eso, ¿no? De la modernidad racional americana, etcétera. Y bueno, también en esa película de repente la que es la güera así buenona que hay que salvar, pues resulta que es una tonta, y en cambio esta otra chava medio muda que nada más limpia los pisos, se enamora del monstruo. Entonces de repente esa narrativa que ya conocíamos también nos la voltea, ¿no? Y creo que Amat Escalante también hace eso. Es una película, es que mira, yo no voy a discutirlo o sea, hay mucha ciencia ficción que dices, ¿dónde está la ciencia en ese sentido? O sea, porque hay una ciencia ficción que le llaman ciencia ficción dura, que lo que hace es promover la tecnología y lo que quiere es decirte, esto es la neta, y te describe las naves y te promete que con la tecnología viene el futuro y vienen las conquistas y demás. Es la ciencia ficción dura, que además tiene fe en la ciencia, pero hay, como yo puse ahí, la ciencia ficción tiene muchas facetas. Por ejemplo, hay una ciencia ficción que es totalmente crítica, contracultural, etcétera, ¿no? Entonces, se llama ciencia ficción, a veces no es demasiado científico. De hecho, en estas películas no hay mucha ciencia. Podríamos llamarle prospecciones fantásticas, o bueno, hay otro, ¿no? O novela de ¿cómo se llama? De Porvenir, ¿no? ¿Cómo se llama? Novelas, bueno, en fin. La cosa es que para volver ¿cómo se dice esos? Novelas, tiene un nombre, ¿no? Justo que hablan, que no es ciencia ficción, ¿de qué? Sí, especulativas, era otra palabra, pero por ahí, ¿no? O sea, novelas que no son exactamente en donde la ciencia es lo más importante, pero que al estar prospectadas hacia el futuro, están pensando en términos, por ejemplo, políticos o sociales, aspectos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si nos sobrepoblamos? ¿O qué va a pasar si ya no hay alimento? ¿No? O sea, es como piensas hacia futuro, cosas que te preocupan en el presente. En el caso de Amat Escalante, efectivamente, como muchas películas que a mí me parecen las más interesantes, no es que sean de ciencia ficción, que tengan el corte clásico de una película de ciencia ficción, sino que toman ciertos elementos de la ciencia ficción clásica, ciertas narrativas, y las adaptan o las codigofagean, ¿no? Literalmente, y creo que eso es lo que hace Amat Escalante. O sea, creo que él siempre ha hecho un cine hiperrealista, en donde de manera aparentemente ficción, en realidad lo que te está mostrando de manera crudísima es la realidad que vivimos en México, con él y con sus otras películas. Creo que es interesante que en La región salvaje mete este factor fantástico como elemento disruptivo que pone en evidencia esa realidad. Es decir, no nada más nos hace un retrato de un contexto social y cómo opera la sexualidad en México, sino que ese elemento fantástico nos pone en evidencia toda una serie de traumas y de complejos y de formas de operar de la sexualidad mexicana, ¿no? Pero es ese elemento disruptivo que viene de la ciencia ficción o de la novela fantástica, el que hace posible pues entender toda la película. Y creo que fue algo muy bueno en el cine de Amat Escalante. Porque, o por ejemplo, recordando Estrada, a mí me empezó a pasar que esa cosa de realismo social mexicano tan crudo, pues como que dices, mejor ver el noticiero, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, no se trata de copiar la realidad idéntica y de hacértela ahí el documento idéntico, sino cómo el cine puede
desde otros lugares, desde la imaginación o hasta, como dice Gilles, desde la potencia de lo falso, hacerte entender cosas muy profundas, ¿no? Que no son necesariamente obvias o que están ahí puestas, sino que están detrás, ¿no? De las cosas, por ejemplo, en La Región Salvaje, el esposo que anda haciendo ahí sus golpeteos con sus amigos, que son estos golpeteos, pues que hablan de una cierta homosexualidad reprimida, o sea, hay cosas que no se dicen, pero ahí están, ¿no? Y que poco a poco te van mostrando, pues sí, eso, las cosas que están detrás, ¿no? De la apariencia. Gracias. Y gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta en línea. Camus Brun pregunta si la autora nos podrá compartir un top 5 de títulos de ciencia ficción mexicanos. Pues eso es Codigofagia, ¿no? No son 5, pero tampoco son tantas películas. Te digo, en Codigofagia me voy bastante históricamente, ¿no? Empiezo en los años 40 y llegamos hasta el 2018. Pero si te tengo que decir 5 películas con las que más o menos te hagas así una visión rápida, del cine de viejito de ciencia ficción, que hay muchas cosas muy divertidas, pero a mí mi favorita es la de la momia azteca contra el robot humano. Y hay una que es algo que es fuera de serie, que es Blue Demon contra las invasoras, que tuvo su versión pseudoporno en la que se llamó Blue Demon contra las seductoras, ¿no? Y como eso que tú mencionaste, los monstruos que vienen del espacio sideral son deformes, asquerosos, así verdes, ¿no? Pero las extraterrestres que vienen de Venus, obvio, todas son bellísimas, con grandes escotes y demás, ¿no? Bueno, vamos avanzando y bueno, a mí me gusta mucho esta película de la que hablo, que es La Magia, de René Rebetés. Es una película muy difícil de ver. Tampoco es exactamente ciencia ficción, ¿no? Pero es una cosa más así New Age, en donde pues como seres siderales o estelares, como que viajan empiezan en San Francisco y van viajando por México, Brasil, se van yendo hasta el sur, en búsqueda de los rituales premodernos en donde todavía pueden encontrar como pues estos saberes otros, ¿no? De la tierra. Y entonces va haciendo este recorrido, pues por ejemplo va con María Sabina, bueno, beben también ayahuasca, o sea, es como todo un viaje así entre pues chamánico, cósmico, es una cosa muy loca, pero es muy interesante y todo tiene una musiquita como de Termin, así como de… y sientes que vas como en la nave, ¿no? Viajando, sobrevolando el continente. Y la Montaña Sagrada es sin duda una película con la que coquetea con la ciencia ficción Jodorowsky, en donde también hay una enorme crítica a la modernidad. Si no la han visto, véanla, creo que es extraordinaria. Y bueno, seguimos avanzando. Si pueden encontrar esta película que a mí me parece fantástica, que es El ombligo en la luna, que ya lo comenté, El año de la peste. Y después del cine más actual, hablo de varias películas, pero sí, La Región Salvaje a mí me gusta muchísimo. Parece muy especial la película que se llama Cómprame un revólver. Y ya me pasé de 5, ¿verdad? Bueno, pues por ahí. También Jaime Humberto Hermosillo hizo una película de ciencia ficción, que tengo muy mala memoria y ahorita se me pasó cómo se llama, pero quiero comentar eso, ¿no? Cómo Casals y Jaime Humberto Hermosillo, que forman parte pues del cine intelectual, culto, de izquierda, también tocaron la ciencia ficción, es decir, no nada más fue un cine de la industria mexicana en decadencia, tratando de hacer negocio con películas baratas, ¿no? Clandestino Destino, de Jaime Humberto Hermosillo. Ese es muy interesante, habla de un futuro en donde México se dividió en dos, el México del norte y el México del sur. O sea, la parte, o sea, obviamente de Guadalajara para arriba, ya todo es Estados Unidos, y de Guadalajara para abajo, pues es el mundo salvaje de un mundo feliz, ¿no? O sea, entonces estos personajes huyen del norte. Obviamente la película es un road movie en donde los personajes que tiene es un homosexual, es un macho mexicano que se quiere liberar, es una mujer liberada, o sea, son personajes interesantes que están huyendo del control del norte, ¿no? Entonces, esta variadita
la filmografía. Mucha gente me ha dicho, ¿pero qué tiene que ver una película del Santo con una de Casals, con la de Amat Escalante? ¿Por qué las pones en el mismo lugar? Pues hay que leer el libro, pero sí, efectivamente no son, no pretendo que estén todas en el mismo lugar o que esta es la ciencia ficción mexicana como alguna unidad. Realmente fui pescando, ¿no? A través de estas ficciones que tienen que ver con los temas de la ciencia ficción, cómo generábamos una reflexión en México. Pero no es que haya un gran género de ciencia ficción mexicano que ahora va a competir con el de Hollywood o con el francés o algo así, ¿no? Con los chinos. No, en realidad es interesante porque es un género muy ajeno a la producción de pensamiento y creatividad en México, ¿no? En México somos mucho más ocupados de temas pues más tradicionales y más pues, locales o más del presente o en todo caso más del pasado, ¿no? No somos muy dados a reflexionar. O sea, la tecnología ha sido base, por eso la ciencia ficción, la tecnología ha sido base de la creación, ¿no? De ese tipo de género. Entonces, un poco la pregunta que se hacía antes era, ¿pero cómo un país que no está en la punta tecnológica puede tener ciencia ficción? Entonces, no, pues qué chafas estos. Si no tienen tecnología, ¿cómo quieren soñar? ¿No? Entonces, nosotros sí, pues estos son nuestros sueños. Pues sí. Bueno, pues le agradecemos mucho a todos quienes participaron en este diálogo, en esta presentación del libro. Gracias a las personas que nos acompañaron en redes y que estuvieron a lo largo de toda esta presentación. Muy buenas noches y hasta la próxima actividad.